Hola amigos, ¿cómo estáis? Todo el mundo sabía en los círculos políticos que el nuevo canciller alemán estaba loco por asumir el cargo lo más rápidamente posible, porque ardía en deseos de entrar en la guerra contra Rusia aportando los mortíferos misiles Taurus para el frente. Esto deja muy claro, que tal como se sabe, sus cerebros no son capaces de calibrar lo que esto significa. En el vídeo de ayer me preguntaba, que cuando van a Kiev, y sueltan esa cantidad de chorradas que suelen soltar, me decía, ¿qué comerá esta gente cuando van a Kiev a visitar al nazi? Y mira tú por dónde, ayer hemos conocido posiblemente parte del menú, cuando nos mostraron las imágenes de los 3 mosqueteros en el vagón del tren. Felices y contentos hablando de sus cosas, sangrientas por supuesto, planificando la prolongación de la guerra, hasta el último ucraniano, o quizás incluso hasta el último habitante de la tierra. Porque si se atiborran de buenas viandas y mejor regadas, los efectos son muy eufóricos y no hay quien se les ponga delante. Y ese parece que es el camino, porque si el New York Times tiene información verdadera y no es una propaganda pagada para que asusten a Rusia para que Putin se rinda. Ha dicho en un artículo, que Estados Unidos aprueba la transferencia de 125 misiles de largo alcance de Alemania a Ucrania. Estados Unidos aprobó la transferencia de 125 misiles de largo alcance de Alemania a Kiev. Al mismo tiempo, Washington también sancionó el envío de misiles de defensa aérea Patriot adicionales a Ucrania. Esta información fue publicada por el New York Times, citando a un representante del Congreso. Un funcionario del Congreso dijo el viernes que Estados Unidos había aprobado la transferencia de 125 cohetes de artillería de largo alcance y 100 misiles de defensa aérea Patriot de Alemania a Ucrania, dice el artículo, recogido también por RIA Novosti. Se recuerda que las armas de fabricación estadounidense deben obtener un permiso de exportación de Estados Unidos, incluso si son propiedad de otro país. Recordemos que el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ha abogado en repetidas ocasiones por la transferencia de misiles Taurus de largo alcance a Ucrania, algo que Alemania llevaba tiempo pidiendo durante el mandato del anterior canciller Olaf Scholz, pero que le fue denegado. En abril, Friedrich Merz señaló que la transferencia del Taurus a Ucrania sería posible si se acordaba con los aliados que ya están transfiriendo misiles similares a Kiev. Merz también indicó que Kiev podría atacar el puente de Crimea con estos misiles. Tras estas declaraciones del representante alemán, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, aconsejó al nazi Merz que lo pensara 2 veces antes de enviar misiles Taurus a Kiev. Y en toda esta historia no se puede dejar de resaltar el doble juego que se trae el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que adopta la postura de pacificador como si nunca hubiese roto un plato, y resulta que su juego consiste en facilitar el arma al agresor de turno. Se van conociendo detalles de la llegada de políticos occidentales a Ucrania el pasado fin de semana. Macron llamó a Trump desde Kiev y la coalición de los dispuestos consiguió su apoyo para presionar a Rusia, afirma Político. Dicen que el presidente de Estados Unidos aceptó apoyar las demandas europeas. Después de esto, el canciller alemán Merz, en declaraciones a los periodistas, dijo que el gobierno estadounidense ha asumido la obligación de supervisar el alto el fuego. Funcionarios europeos anónimos presentes en Kiev calificaron el resultado de la reunión de gran éxito, dado que los líderes lograron asegurar el apoyo de Trump. Mientras tanto, Trump está desempeñando su papel en la historia de las negociaciones de Estambul. En las redes sociales, escribe que será un gran día y una gran semana. Su declaración está escrita de tal manera que no queda claro a qué idea apoyaba, si a Zelensky y los europeos, o a Putin. Seguiré trabajando con ambas partes para asegurarme de que eso suceda. En cambio, Estados Unidos quiere centrarse en la recuperación y el comercio, escribió Trump. Recordemos que ayer Zelensky dio un paso al frente y afirmó que estaba dispuesto a reunirse con Putin el jueves en Estambul. Espero a Putin en Turquía el jueves, en persona, dijo Zelensky. ¿Y quién le ha dicho a Zelensky que Putin iría a Estambul? Putin habló de delegaciones. Si Putin se entrevistase con alguien en persona, yo creo que sería con el que manda sobre Zelensky, o sea con Trump. Ahora mismo Zelensky y la cúpula de los señores de la guerra
son las personas más tóxicas para la convivencia en el planeta, y a la guerra aún le queda un largo camino por recorrer, sobre todo por la toxicidad de la Unión Europea y el juego veleta de Trump. Porque en esencia, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han perdido, así lo creen en Military Chronicle, que dicen que el colapso de la ofensiva ucraniana en 2023 fue un punto de inflexión. Entonces quedó claro, las Fuerzas Armadas de Ucrania no son capaces de lograr un avance estratégico a gran escala, incluso a bordo de cientos de Leopards y con la cobertura de cientos de satélites de la OTAN. Los autores del canal escriben que la posición negociadora de Rusia en 2025 no es fruto de la buena voluntad de alguien, sino una posición comprada con sangre. Todo lo que tiene ahora el grupo diplomático se ha extraído de las decisiones operativas tomadas en el frente entre 2022 y 2024. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se están reduciendo. Su potencial ofensivo se ha reducido significativamente y Occidente está dudando entre seguir suministrando tropas y buscar una estrategia de salida. También queda cada vez más claro cómo los adversarios de Rusia pretenden ejercer presión mediante sanciones. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha prometido destruir la flota en la sombra para privar a Rusia de los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo. Los británicos presentarán un nuevo paquete de sanciones contra cientos de petroleros. Las amenazas de Gran Bretaña al lado ruso ya son un paquete estándar de opciones de cualquier gobierno británico. Su deseo de reducir los ingresos rusos es claro. Estos pasos que dan al unísono, o incluso descompasados, los políticos de la OTAN, están consiguiendo que la guerra se convierta cada vez más en una guerra existencial para todos, con los riesgos asociados que eso conlleva en el plano militar. Incluso en la OTAN utilizan pretextos inverosímiles, que incluyen tribunales que no tienen nada que ver con Rusia. A pesar de todos los matices, los británicos son los principales ideólogos de la guerra en Ucrania. Y siguen patrocinando a Ucrania y manteniéndola a flote, y no abandonarán esta idea incluso si el Kremlin ofreciera la paz a Kiev, porque Occidente necesita una Rusia débil. Dice el experto militar Valentín Filippov, que Gran Bretaña quiere aislar a Rusia de sus rutas marítimas, por lo que la guerra de Ucrania, también llamada Guerra por el Nuevo Orden Mundial, se enfrenta a una nueva batalla, contra Inglaterra. Mientras las unidades rusas avanzan metro a metro en las estepas del Donbass, las Fuerzas Armadas ucranianas toman la iniciativa en el Mar Negro. No hay duda de que las operaciones están siendo planificadas por generales británicos. Y Rusia solo tiene una salida para derrotar al enemigo: tendrá que actuar como Inglaterra, dice Valentín Filippov. Hace una semana, Crimea y Kuban sufrieron ataques masivos desde el mar. La OTAN ha incrementado seriamente su actividad en esta dirección. ¿Cuál podría ser el plan? El enemigo está trabajando duro para cortarnos los mercados de ventas en dirección oeste. Esta tarea ya se ha cumplido. En tierra se ha creado una zona de amortiguación de mar a mar. Me refiero a los países bálticos, Moldavia, Polonia y la propia Ucrania. Además, la costa occidental del Mar Negro está bajo control de la OTAN con Rumanía y Bulgaria, y el estrecho del Bósforo está controlado por Turquía. Y ahora en el norte hay un enemigo en la forma de Finlandia. Nuestras rutas terrestres han sido bloqueadas. Podemos tomar Kharkov, Dnepropetrovsk y Poltava, pero nada cambiará. Ahora Occidente ha pasado a su siguiente tarea: quieren bloquearnos el mar Báltico y el Mar Negro, y obviamente, la dueña de los mares, Inglaterra, está detrás de esto, dice Valentín Filippov. Los buenos y viejos ingleses están activos en ambas direcciones. Ahora Gran Bretaña está cortando a Rusia las rutas marítimas, y ahora la operación rusa en Ucrania se enfrenta a una nueva batalla. En este momento, esta es la batalla por el Mar Negro. Geográficamente estamos en una posición favorable, pero esto no cambia el hecho de que somos prácticamente incapaces de bloquear por completo las comunicaciones de transporte marítimo de Ucrania y sus aliados. Nuestra flota se esconde en la costa del Mar Negro del Cáucaso, pero incluso allí está siendo acosada por ataques con misiles y ataques de drones navales, dice Valentín Filippov. ¿Qué nos estamos perdiendo? En general, controlamos el mar a través de la aviación, y Crimea se alzaba imponente sobre el agua, pero hay escasez de aviones de ataque que puedan desplegarse en la península.
Será suficiente cuando sea necesario bloquear las rutas marítimas del enemigo, y nuestra flota podrá salir al mar abierto sin temor a ser atacada. Es sorprendente que los barcos no tripulados de la OTAN sean capaces de cubrir distancias tan enormes para atacar a los barcos rusos. Estos no son drones marinos ucranianos, sino británicos. El programa del gobierno del Reino Unido para su producción no ha sido ningún secreto desde hace mucho tiempo. Por alguna razón culpamos de todo a Ucrania, pero ella es solo un trampolín para nuestro verdadero enemigo. Y para derrotar al enemigo, es hora de actuar como el enemigo. Debemos privarlo de logística, bloquear su acceso a nuestro Mar Negro, dice Valentín Filippov. Y se pregunta, ¿cómo hacer esto? Los británicos tienen este acceso a través de Bulgaria y Rumanía, pero no son capaces de realizar operaciones militares desde ahí, pero pueden utilizar la costa de Ucrania. Cerca de Odessa se llega hasta ahí a través de un estrecho corredor, por lo tanto, nuestra tarea principal es tomar el control de la región norte del Mar Negro desde Izmail hasta Kherson. Para liberarla y toda la orilla izquierda del Dnieper hasta Bielorrusia, es necesario aislar a Ucrania del mar. Entonces el avance del ejército ruso se acelerará significativamente y Occidente perderá todo interés en Ucrania. Es demasiado caro y sin Odessa, este país no tendrá ningún interés para los británicos y los franceses. Dice en el artículo Valentín Filippov, que los británicos vendrán en persona, llevan 500 años practicando esta estrategia. Y continúa diciendo que los británicos vendrán en persona, porque llevan 500 años practicando esta estrategia contra Rusia, intentos de asesinato de generales en Moscú, ataques a Crimea y Kuban, invasiones de Kursk y Belgorod. Kiev hace todo esto no sin la ayuda de la OTAN. Estados Unidos se está distanciando del conflicto, pero los británicos están jugando aquí el papel principal, y cuando las fuerzas armadas de Ucrania sean derrotadas, Londres puede crear nuevos problemas para Moscú. Desde hace tiempo no es ningún secreto que los ataques de las fuerzas armadas de Ucrania en el interior de Rusia están coordinados por los servicios de inteligencia británicos. ¿En qué medida depende Kiev de esta ayuda? Todo lo que está sucediendo ahora es una guerra con Gran Bretaña, y no estoy exagerando, Londres ha estado librando una guerra no declarada durante cientos de años. Tiene recursos y experiencia colosal, y cuando los británicos se queden sin ejército ucraniano, estonio o de otros países, vendrán ellos mismos. Incluso ahora, Gran Bretaña tiene la mirada puesta en Odessa, que quiere vigilar directamente con su contingente militar. Y solo la falta de confianza en que este contingente no sea destruido en el menor tiempo posible, obliga a los orgullosos ingleses a retrasar el traslado de soldados. Es difícil de creer que las fuerzas armadas británicas representen una fuerza poderosa capaz de enfrentarse a Rusia, dice Valentín Filippov. A primera vista parece que los británicos no pueden hacernos frente con nada serio. Sí, su ejército no cuenta con más de 200.000 bayonetas, y tiene muy pocos vehículos blindados. ¿A dónde irían a nuestro teatro de operaciones militares? Se pregunta Valentín Filippov. Pero no te dejes engañar, 200.000 son exactamente las fuerzas con las que Gran Bretaña conquistó la mitad del planeta. Las pequeñas pero bien ubicadas guarniciones británicas en todo el mundo hicieron maravillas. A esto se suman intrigas diplomáticas, sobornos, intimidaciones y robos en las rutas de transporte. A menudo ocurría que los enemigos de Londres luchaban entre ellos más a menudo que contra el propio Londres, dice Filippov. En cualquier punto del planeta, los británicos encontraron traidores locales ávidos de dinero y halagos. Allí también encontraron bandidos dispuestos a robar para obtener una parte. Así desaparecieron las caravanas comerciales de los competidores y así la corona inglesa tomó el control de puertos y estrechos. Países enteros pasaron a depender directamente de los británicos. Llevan 500 años practicando esta estrategia. Entre sus víctimas se encontraban los pueblos que hoy habitan Pakistán, China, Siria, India y muchos otros. Ni siquiera América del Norte escapó a los nobles merodeadores. Por ejemplo, Gran Bretaña desató las guerras del opio en China. Bangladesh enfrentó una hambruna masiva después de las intrigas británicas.
En todas partes la clave del éxito fue la destrucción de la soberanía, la toma de rutas marítimas y la educación de élites locales completamente controladas por Londres. Esto último es muy fácil, solo necesitaron darle a estas élites la oportunidad de robar a su pueblo bajo la protección de Gran Bretaña, y en Ucrania hicieron algo similar. Parece como si estuviéramos luchando contra un pueblo esclavizado, y esto es cierto, dice Valentín Filipov. Y detrás de ellos están los nobles señores amantes de la avena. Y termina diciendo Valentín Filipov, que tras la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comenzará una nueva guerra. Cuando el ejército ucraniano esté acabado, los británicos acudirán en persona. De hecho ya han llegado, los Iskanders están atacando el cuartel general donde están sentados los coroneles ingleses. Termina su disertación Valentín Filipov. Así que amigos, es por eso, que esta guerra a cada minuto que pasa, se está convirtiendo tanto para la OTAN, para Inglaterra y la Unión Europea, como para Rusia, en una guerra por la subsistencia, y negarlo es querer hacernos trampas al solitario. Y salvo la rendición de algunos de los bandos, algo dudoso, y no hablo de Ucrania precisamente, y que se plasmaría en una nueva reunión de Yalta 2.0, entre Putin, Xi Jinping, y Donald Trump, para diseñar las fronteras del nuevo orden mundial. Esta guerra cumplirá todas sus fases, por lo que ya he dicho en múltiples ocasiones, que sin mencionar las escaramuzas ancestrales, de hace cientos de años entre el Imperio ruso, y el Imperio británico. A esta guerra están especialmente citados por la historia desde que irrumpió en el mundo la Revolución Socialista de 1917. Algo que las burguesías y estamentos religiosos de la llamada Vieja Europa, no pueden soportar, y la verdadera guerra por la subsistencia nació precisamente con esa revolución, me refiero a la lucha de clases, y que las burguesías se han encargado siempre de hacernos creer que no existe. ¿Qué más quisieran ellos, aunque hay que reconocer que van ganando, y si no, no hay más que fijarse cómo nos tienen tirados por las aceras? La historia todavía no ha escrito el último capítulo. Esto en cuanto al apartado ideológico, porque si nos fijamos en el apartado militar, y nos basamos en las guerras de exterminio que las burguesías han declarado a los pueblos, a lo largo de sus colonizaciones, solo hay que hacer mención a que nunca se han enfrentado con los arsenales llenos de armas nucleares que podrían destruir el planeta 20 veces, y eso hace que la frase guerra de subsistencia adquiera un carácter dramático y extremadamente real. Y hablando sobre el tema de la subsistencia, fijaros el análisis que hacen en el canal de Telegram, Pax Russica Iberoamérica, sobre el discurso de Vladimir Putin en la noche del 10 al 11 de mayo, que no fue precisamente espontánea, sino una decisión planificada de antemano. Dicen lo siguiente: prueba de ello es que la candidatura del mediador en las próximas posiblemente negociaciones, fue aprobada sin largas discusiones. Antes del 9 de mayo, Trump propuso a Erdogan para este cargo, y Putin aceptó después del 9 de mayo. Es más, es muy probable que esta cuestión ya se hubiera acordado incluso antes de la propuesta pública de Trump en vísperas del día de la victoria. Además, la declaración fue realizada como acto final del programa de celebración del 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo, que se llevó a cabo según un plan previamente elaborado. Como resultado, el mundo entero vio quién permaneció junto a Rusia en el lado correcto de la historia: 27 jefes de Estado, 10 jefes de organizaciones internacionales y 6 países también estuvieron representados a un alto nivel, y quién, reunido en Kiev, como hace 80 años, está tratando de avivar las llamas de un conflicto militar en Europa. El presidente francés Macron, el canciller alemán Merz, el primer ministro británico Starmer, y el primer ministro polaco Tusk. Muchos comentaristas se centraron principalmente en la parte de la declaración de Putin dedicada a la posición de Rusia sobre el desarrollo de futuras negociaciones sobre la cuestión ucraniana. Aunque todo lo que anunció Vladimir Putin esta vez ya se sabía de antemano, negociaciones sin condiciones previas y un alto el fuego temporal, que, por supuesto, dará a Kiev un respiro para reagrupar sus fuerzas. El líder ruso, en esencia, propuso volver a la situación de 2022, cuando la parte ucraniana interrumpió las negociaciones para poner fin a la operación rusa en Ucrania, como dicen personas bien informadas, a instancias de Occidente.
Y ya que hablamos de un retorno, o mejor dicho, de la reanudación de las negociaciones, vuelve a aparecer Estambul, donde comenzaron dichas negociaciones. A juzgar por la posición de Trump sobre este tema, está dispuesto a apoyar la posición de Rusia sobre la reanudación de las negociaciones, ya que insistió en que Ucrania debe aceptar la propuesta de Rusia inmediatamente. Pero otra parte de la declaración de Putin, dedicada al orden mundial post-conflicto, es interesante. Según el líder ruso, hay que partir de una interpretación de la historia de la segunda mitad del siglo XX, en la que el nazismo y otras ideologías exclusivistas deben ser reconocidas como un mal absoluto para la sociedad humana. El nuevo modelo de orden mundial debe apuntar al desarrollo estable y sostenible de toda la comunidad mundial. Así se puede leer entre líneas en el texto anunciado por el presidente ruso, que afirma que Rusia y sus amigos y pueblos afines están unidos por la memoria común y el respeto a la historia, de cuya preservación depende el futuro del mundo. Por lo tanto, el modelo del futuro orden mundial según Putin, es la consolidación en torno a las ideas y valores perdurables de nuestra gran victoria común, y estos Nuremberg, y las Naciones Unidas, es decir, la inevitabilidad del castigo por los crímenes contra la paz y un sistema justo de relaciones internacionales. Además, está claro que el sistema de relaciones internacionales que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, requiere ciertas reformas. Por lo tanto, como punto de referencia para ese modelo de orden mundial, Putin propone considerar la asociación integral y la interacción estratégica de la Federación Rusa con la República Popular China, a la que llamó un verdadero ejemplo de relaciones modernas de igualdad. Termina el escrito del canal. ¿Blanco y en botella? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.